Tras un par de meses de audiencias y ya cumpliéndose 5 años del cobarde asesinato de Berta Cáceres, el pasado 5 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia de Honduras declaró culpable como coautor a David Castillo, quien ofició de vínculo entre los autores intelectuales y materiales del crimen. Castillo es un ex ejecutivo de Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, DESA, la mega hidroeléctrica que era denunciada por Cáceres y por la COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, por el avasallamiento de los derechos de los pueblos indígenas y que no tomaba en cuenta a las poblaciones locales. Puntualmente, el conflicto surgía del proyecto Aguasarca, en el Río Blanco, que perjudicaba directamente a la comunidad lenca y al que Berta se enfrentó fuertemente. El año pasado entrevistamos a su hija, Berta Zúñiga Cáceres, y ella nos decía que antes de ser asesinada, su madre había alertado acerca de la amenaza que había para su vida y que representaba David Castillo. En 2019 fueron condenados otros 7 imputados, entre los que se encuentran sicarios ejecutivos de esa empresa y militares hondureños. Bien, de Honduras estamos en comunicación con Melissa Cardosa, que es una de las testigos del caso, que es escritora, feminista, educadora popular, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y de la Asamblea de Mujeres Luchadoras. Ha publicado diversos libros en formato de cuentos infantiles, poemas, cuentos y artículos de análisis sobre Honduras, Colombia, México y Centroamérica. Es un honor para nosotras tenerte acá, Melissa. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. También para mí compartir este espacio, puesto que ahí por ese sur tenemos muchos afectos, muchas amigas, compañeros, solidaridades, complicidades y luchas comunes. Entonces, para mí siempre es un gusto estar conectadas con el sur de este continente, querido. Bien, Melissa. Lo primero que, bueno, ¿no? Queríamos conversar con vos. Recién mencionaba Sol en la apertura, que luego de un proceso judicial que fue muy largo, ¿no? Con muchas marchas y contramarchas, finalmente Castillo fue declarado culpable como coautor del asesinato de Berta Cáceres. Vos fuiste una de las personas que prestó testimonio para que esto suceda. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué lecciones y aprendizajes quedan? Nos interesa mucho tu mirada, ¿no? Porque, bueno, es en primera persona, así que queríamos conocer un poquito sobre este proceso. Sí, bueno, yo pienso que la búsqueda de la justicia a través de los mecanismos del sistema que es responsable último del asesinato de nuestras compañeras es siempre una contradicción, ¿verdad? Siempre está ahí como latiendo adentro de una, como de, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Si estos son los amos del sistema y son sus herramientas, ¿no? Sus poderes, sus tribunales. Y sobre todo en Honduras, que a partir del 2009, que se llevó contra el pueblo de Honduras este golpe de Estado que se sostiene todavía y que ha dado lugar a una dictadura muy dura y muy difícil de nombrar, puesto que tiene todas las características de una pseudodemocracia, como funciona ahora esas dictaduras inteligentes que llaman, ¿verdad? O suaves, que no tienen nada de suave, porque nosotros vivimos bajo una represión tremenda, brutal. Bueno, entonces, pero decir que concebir la posibilidad de entrar en los canales de la justicia patriarcal, extractivista, neoliberal, pues ha sido muy difícil. Creo que ha sido posible solo porque las hijas de Berta, el hijo de Berta, de su familia, el COPIN, que es la organización, ese proyecto político de Berta, hizo posible que confiáramos en una ruta nueva que fue esta, ¿no? Inédita para mí. Yo que soy una feminista también autónoma, me era muy difícil como llegar a esos espacios, pero pues se construyen respuestas muy inéditas cuando colectivamente se piensan sobre estos temas, ¿no? Han sido años muy duros, han sido años de mucho trabajo que ha tenido el equipo jurídico, la organización, la solidaridad nacional e internacional, un montón de personas que se han movido alrededor de esta causa, que le llamamos la causa Berta Cáceres, ¿no? No solo es el caso, sino que
Es una causa porque va mucho más allá de Berta y va mucho más allá además de este juicio. Es señalar precisamente que nuestros proyectos, como el que Berta encarnaba y sigue encarnando, ¿verdad? En nuestras vidas, son proyectos que van más allá y por supuesto a contracorriente de estos sistemas depredadores y criminales. Entonces, esa contradicción estuvo todo el tiempo ahí, pero bueno, fue resuelta por la vía de que pues, vamos juntas en esto y vamos a ver cómo nos va. Hubo muchas dificultades para que se realizara el juicio mismo, muchos mecanismos para posponer, dilatar, enredar, intentaron que no sucediera, pero finalmente se logró con una gran, como digo, con una gran cantidad de trabajo constante, de incidencias políticas, de comunicación, de denuncia, de movilización popular, donde las comunidades también tuvieron, bueno, la primera palabra, ¿no? Finalmente llegamos al juicio, todo fue también como corriéndose mucho en el tiempo, y yo fui, pues, invitada o convocada por el equipo jurídico de la causa Berta Cáceres para hablar sobre Berta. Mucha gente habló sobre ella, pero digamos que yo tuve pues el gran gusto de conocer a Berta de muy cerca y de convivir con ella y de hacer muchas luchas políticas juntas, pero también de conocerla cotidianamente, ¿no? En la vida de todos los días, que es la que creo yo hace que las personas sean reconocidas como grandes, ¿no? En estos actos cotidianos de la vida diaria donde uno conoce muy bien a la gente. Pues yo hablé sobre esto, es decir, yo tuve la posibilidad de presentar a esta Berta que yo conocí, que estaba, por supuesto, vinculada a su imagen y su práctica cotidiana de la vida con sus proyectos políticos emancipatorios. Entonces hablé sobre eso, hablé sobre quién era, sobre qué representaba, quién estaba con ella, a qué se atribuye su poderío, su gran capacidad de liderar, ¿no? Movimientos muy grandes, no solamente es muy conocido, la lucha contra la represa del proyecto de Huasarca es muy conocido porque pues hacen imposible que se construya la represa, que es un proyecto muy grande, muy millonario, y también porque le genera mucho prestigio internacional, pero Berta era una mujer que luchó toda su vida y que hizo cosas impresionantes, ¿verdad? Increíbles desde el Copín y desde que era una muchachita prácticamente. Entonces, creo que fue como lección muy interesante saber que una puede poner una palabra distinta, diferente, diversa, en los espacios estos tan formales de la justicia, en donde hay incluso todos estos protocolos para hablar y nombrarse de una manera que parece como serie de televisión, ¿verdad? Uno no puede creer que hablan de este modo los abogados, los jueces, las juezas, y uno lleva ahí su palabra, pues, su palabra diaria, su palabra de feminista, su palabra de luchadora, las palabras de Berta. Entonces, fue muy interesante, ¿no? Tener esa posibilidad y usarla sabiendo que teníamos un propósito, que era llevar a la condena a David Castillo, lo cual fue un logro muy importante también para el pueblo de Honduras y creo que para toda la región, pues para toda Yala, porque no es cada día que se puede condenar a un empresario, que además es un hombre entrenado militarmente en una escuela norteamericana, ¿verdad? Donde ahí vemos cómo se traman todos los hilos de las opresiones en un país como Honduras, siempre tan intervenido por los Estados Unidos. Y creo que fue una victoria importante para nosotros, para nuestra memoria, para Berta y para los pueblos de Abya Yala. Esas son algunas cosas que he ido como reflexionando, ¿no? Pensando. Elisa, bien, nos contás sobre la enorme movilización popular, que evidentemente, digo, la hemos observado desde los pueblos hermanos, y digo, ha habido un avance de la justicia, ha habido un logro, como acabas de relatar, muy importante. Sin embargo, también observamos que, digo, pareciera ser que
que faltan algunos actores, digamos, que faltan de ser juzgados, ¿no? Y se señala particularmente a la familia Atala, que entendemos es una familia muy rica en el país. Bueno, queríamos que nos puedas contar algo sobre ella, si puedes contarnos sobre esa familia, su implicancia, y sobre algunos otros actores implicados en el crimen que por ahí no están en la mira de la justicia, lo cual no es casual, pero bueno. Sí, bueno, lo que el juicio descubre, bueno, en realidad no el juicio, sino la labor de, pues, de investigación que ha hecho el equipo jurídico y un grupo independiente de investigación, que luego logra como articularse con toda la defensa, porque viene de ahí, evidentemente. O sea, lo que logran develar es precisamente que detrás de un asesinato como este, y que pasa mucho en Honduras, aquí hay muchos asesinatos de defensoras y defensores de la tierra, de los territorios, de los bienes comunes y de la vida toda, ¿no? Es que hay como una estructura en donde se articulan todos los poderes que desgobiernan este pueblo, ¿verdad? Están los empresarios, los militares, están funcionarios públicos, bancos nacionales e internacionales, bancos de países que se consideran respetuosos de los derechos humanos, por ejemplo, los holandeses, los finlandeses, gente que se considera y que se muestra ante el mundo, ¿verdad? En esta lógica también muy colonial de ser como casi que los derroteros para donde deberíamos mirar la humanidad. Y pues no, tienen sus manos metidas en nuestras comunidades y saben que hay sangre, que hay asesinato, que hay crimen, y no les importa, pues son banqueros finalmente, ¿verdad? Que son una escoria aparte del resto. Entonces, lo que se devela en el juicio y en el trabajo de la ardua investigación que se hace, porque hay una data telefónica, porque hay una serie de elementos de pruebas que sostienen eso, es que detrás de este mismo coautor, pues está la familia, una de las familias más poderosas del país, porque ellos son los dueños de la empresa, ¿no? Esta empresa además está enfrentando acusaciones y también juicios pendientes con relación a cómo han obtenido sus licencias ambientales y sus apoyos, y hay mucho fraude en medio, ¿verdad? Lo que hay es una serie de componentes, de compadrazgo, de arreglos mafiosos de estas personas que se consideran también, ¿verdad? Que elaboran toda una imagen de sí mismos como seres probos, capaces de la beneficencia, personas que se consideran honorables y que pues uno los ve y son simplemente delincuentes, ¿verdad? Delincuentes que tienen mucha posibilidad de delinquir sin ser descubiertos y sin ser nombrados, supuestamente. Pues aquí se nombraron, ¿verdad? Se nombró el tribunal, los nombra, no los nombramos, nosotros los hemos nombrado siempre, y a nosotros lo que hacen es que nos querellan, nos persiguen, nos meten presas, ¿verdad? Esta familia ha querellado a muchas personas por ser nombradas en este caso, pero lo ha nombrado un tribunal, ¿no? Entonces ahí hay un hilo que está suelto aún, que es precisamente llevar fue llamado en este juicio, como testigo fue llamado uno de las personas de esa familia, un hombre que se llama Daniel Atala, que era parte de la conducción, de la dirección de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, y al final no brindó testimonio porque su abogado le sugirió que dijera, porque él estaba, se sentía perseguido e investigado, y pues lo eximieron de hablar. Pero el hecho de que haya llegado una persona de esta familia, de este apellido, a un juicio en donde se habla sobre comunidades pobres, indígenas, que han sido ninguneadas por estos personajes, pues también fue un acto de justicia, debo decirlo. Y sí, falta todavía encontrar cómo llegar a nombrar precisamente a quienes ponen todo el dinero para que nuestras compañeras sean asesinadas, para que las comunidades se queden sin sus
bienes comunes, y sin que la humanidad nos quedemos, que al final de cuentas los ríos, compañeras, los ríos, las montañas, la tierra, pues no pertenecen solamente a la gente que vive al lado de ellos, ¿verdad? Y creo que en eso Berta también fue muy clara cuando dijo, despertemos humanidad, ya no hay tiempo, ya lo sabemos, ¿no? Pero ella lo dijo desde un lugar también de una práctica muy grande. Y entonces sí falta esta continuidad de la búsqueda de justicia para Berta, investigando a la familia Atala Saura. Melissa, antes estabas mencionando justamente, ¿no? Cuando hacías referencia al gobierno en Honduras, hablabas de una dictadura, una pseudo-democracia, ¿no? Y en ese sentido queríamos preguntarte justamente cómo fue la actuación, el rol del gobierno en estos 5 años de lucha por la justicia. Es que el gobierno actual, o sea, nosotros no lo reconocemos, entonces todo lo que haga es un régimen que está al servicio de las transnacionales y del proyecto extractivo. Desde el 2009, el golpe de Estado contra este país y contra este pueblo y contra todos los pueblos dignos de esta América nuestra, se hizo precisamente para poder hacer lo que les diera la gana a las empresas transnacionales, ¿no? Que son norteamericanas, canadienses, europeas, y bueno, los ricos locales que aprovechan su cuota ahí. Y el régimen de Juan Orlando Hernández lo único que hace es que les administra sus servicios, ¿verdad? Entrega al país y mantiene bajo un nivel de violencia brutal a todo lo que es la oposición y al pueblo de Honduras en general, ¿no? Una violencia, no solamente la violencia de los, pues de la policía y el ejército que están al servicio de ellos, sino la violencia sistémica, ¿no? De la pobreza, casi que de la mendicidad que ha arrojado este pueblo, de una crisis sanitaria que tiene que ver con el COVID, pero tiene que ver con la manera en que se han robado el dinero de la salud pública, con que se han quedado con toda la riqueza de este país, ¿no? Entonces es un régimen al cual nosotros nunca ni siquiera esperamos nada de ellos, ¿no? Porque precisamente estamos en lucha contra ellos desde el 2009, no hemos parado, no vamos a parar. Entonces, lo que sí se ha develado es que el Estado de Honduras tuvo mucho que ver en el asesinato de Berta también, por negligencia, por omisión y por acción directa, ¿no? Porque ellos al final representan los intereses de esta clase, entonces no les interesa que asesinen compañeras, no les importa para nada la condición de los pueblos indígenas, ni de las mujeres, un país con una altísima tasa de feminicidios, entonces es una condición general, estructural, histórica, tan brutal que este régimen evidentemente solo disfruta lo que puede explotar, con lo que se puede quedar, y lo demás, pues el pueblo de Honduras no le importa. Entonces, ¿qué hicieron? Pues nada, no han hecho nada. O sea, lo que se logró aquí es por la lucha del pueblo indígena lenca, del Copín, de la familia, de la solidaridad, y a contramano del régimen hondureño. De hecho, el juicio no tuvo ninguna cobertura mediática, porque evidentemente ese también es una dictadura sostenida sobre ese silencio, y pues no han dicho mayor cosa, y cuando han dicho ha sido para culpar a Berta de cosas que sospechan, ¿verdad? Que hubo supuestamente en medio de un montón de estupideces que han dicho, la han vinculado hasta con el narcotráfico, o sea, todo lo que hacen para deteriorar la imagen de una persona que además está muerta porque la mataron, ¿verdad? Debería dar como vergüenza esto, pero entonces, el control aquí es como total, pero dentro de eso ahí nos vamos zafando y conspirando, ¿no? Contra ellos. Melissa, bueno, seguimos en Esquina América, conversando con Melissa Cardoso, escritora, feminista, defensora de los derechos humanos y una de las testigos del caso de Berta Cáceres. Bien decías, sabemos que Berta no ha sido la única perseguida, acosada, asesinada por el gran capital extractivista, ¿no? Que actúa en connivencia con el gobierno conservador desde el golpe a Zelaya en adelante, Porfirio Lobos, bueno, luego Juan Orlando Hernández, claramente aliados a Estados Unidos, y entendemos que
que a las y los luchadores como Berta, este gran capital, este poder económico y político no les perdona la vida porque luchan por una vida digna, ¿no? Por el derecho a las comunidades campesinas e indígenas y a la humanidad a vivir libres del envenenamiento de agua, suelos. Sabemos también que el desarrollo particular de la industria minera en Honduras ocupa algo más del 30% del territorio. Y entonces queríamos preguntarte, bueno, en términos generales, por supuesto, yo siempre sosteniendo la memoria de la lucha inclaudicable de Berta, pero en términos generales, la lucha popular contra el extractivismo en tu país ha tenido avances, retrocesos en estos últimos años. ¿Cómo podrías caracterizar la situación actual? La situación actual de Honduras es muy difícil, ¿verdad? Como les digo, estamos viviendo bajo un régimen que tiene mucho poder, que tiene mucho dinero y que está en contra del pueblo. Sin embargo, también el pueblo de Honduras tiene una gran dignidad para luchar, ¿verdad? Porque hay mucha organización social y popular en contra de los proyectos extractivos. Hay muchos colectivos, articulaciones, comunidades que están organizadas en contra del extractivismo, que pelean contra las mineras, contra las hidroeléctricas, contra la tala de los bosques. O sea, las mujeres estamos luchando por nuestras vidas, las comunidades de las disidencias ante la heterosexualidad obligatoria también. Es decir, es un pueblo que seguimos luchando, ¿verdad? Porque eso, pues bien lo decía Berta, eso es lo que nos toca, ¿no? Yo creo que como humanidad estamos bastante jodidas, compañeras, y que nos toca luchar con los medios que tenemos. Yo lo hago con la palabra también, con la organización, con algunas, articulándome con otras acciones de otras comunidades, que eso es una cosa muy interesante. Digamos que en Honduras aprendimos a partir del golpe de que aunque tengamos nuestras luchas propias, ¿no? Desde nuestros lugares donde nos definimos en una identidad de algún tipo para luchar por esta parte de la vida que nos corresponde, las luchas tienen que intentar ser más articuladas y más, pues más peleadas en común, ¿verdad? Y bueno, las mujeres siempre hemos hecho un montón de luchas por otra gente y nos ha costado que hagan por las nuestras, digamos, y es mucho más las feministas. Pero también eso lo aprendimos con Berta, ¿no? Con Berta era una mujer que luchaba contra todos los sistemas de opresión y lo hacía de una sola vez, no en capítulos, ni en partes, ni en jerarquías. Creo que eso lo hemos aprendido y creo que estamos intentando hacerlo también desde el feminismo, porque no siempre el feminismo ha sido cercano a otras luchas populares o comunitarias. Y esa es una cosa que hemos aprendido bastante. Entonces, ¿cómo estamos? La valoración es que hemos aprendido un montón, que seguimos estando de pie, que tenemos mucho agotamiento, pero también nos recuperamos y seguimos adelante porque este es nuestro país, aquí nacimos, aquí están nuestros paisajes, nuestra infancia, y quienes hemos decidido quedarnos aquí y luchar, lo hacemos desde un lugar de fuerza y de esperanza, porque no tenemos de otra y no queremos de otra. Y hay mucha gente saliendo de aquí. Ustedes saben que la migración de Honduras es escandalosa en el sentido de la enorme cantidad de lo que llaman las caravanas de migrantes que salen de este país, porque la gente está huyendo y no huye solo de la pobreza que, pues digamos, es histórica aquí y que ha tenido, vaya, ha tenido, digamos, algún nivel de, dentro de ser pobres, poder vivir, está huyendo de la violencia y de la brutalidad, ¿verdad? Porque un régimen que se impone por la fuerza, lo único que conoce es la fuerza. Entonces, se detonan todas las violencias posibles y son a veces de un nivel insoportable y la gente huye de este país por eso. Y huye llorando y va con la bandera de este país diciendo yo soy hondureño, pero no puedo vivir aquí. Y es muy doloroso, ¿verdad? Verlo y vivirlo. Y lo entendemos también, y lo entendemos y lo acompañamos. Pero también hay mucha gente que nos quedamos, que hacemos como podemos para estar, para quedarnos, y que seguimos luchando. Entonces hay mucha organización social con las iglesias, con las comunidades indígenas, en las comunidades urbanas,
Y ahí vamos sosteniendo la esperanza y la perspectiva de que pues, esto tiene que cambiar. O sea, no es posible que sigamos de esta manera y nos agarramos ahí, nos aferramos a eso y ahí vamos inventando cosas, ¿verdad? Yo creo que los proyectos de emancipación requieren mucha fuerza, mucha esperanza y mucha imaginación, porque en realidad siempre nos han planteado que estos poderes son absolutos, que son imbatibles, ¿verdad? Que no hay nada que podamos hacer. Y sin embargo, nosotros sabemos que sí, lo hemos sabido toda la vida, porque todas somos tránsfugas, ¿verdad? De las opresiones. Y el juicio y el fallo en contra de Castillo hizo volver a mostrar en su cancha, como dirían los que les gusta el fútbol, que pudimos decir, sí, este fue uno de los que persiguió a Berta y que la acorraló y que participó de su crimen. Y ahí está. Entonces, posible es, y mantener lo posible como un horizonte también es parte de nuestras luchas y aquí vamos. Qué lindo, Marisa, lo que decís, y sí, me parece que está bueno pensar eso, ¿no? Que es posible y hay que seguir ese camino. Ahora, cambiando un poco el enfoque de lo que estamos conversando recientemente, bueno, Tony Hernández, que es un exdiputado, el hermano del actual presidente, que se ha mostrado durante sus mandatos como un aliado de Washington en temas de seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico, fue condenado justamente en Estados Unidos a cadena perpetua por participar en la importación de 185.000 kilos de cocaína a Estados Unidos y otros cargos, ¿no? Como asesinatos, que esto también salpica al propio presidente. Pero bueno, como vos estabas mencionando antes, también el presidente es un aliado de los Estados Unidos. ¿Cómo podrías caracterizarnos entonces este vínculo de Honduras con el gigante del norte? Pues siempre ha sido la política norteamericana así, es decir, los gringos solo cuidan sus intereses, ¿no? Ahora es impresionante ver cómo actúan ante Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Utilizando cualquier resquicio que hay ahí para echarle gasolina a lo que sea y quemar esa revolución que tanta dignidad nos ha dado como pueblos. Y las políticas en Centroamérica han sido siempre así. Republicanos o demócratas siempre han actuado bajo sus intereses. Y los Estados Unidos tienen muchos intereses en Centroamérica y muchos en Honduras. En este país hay al menos 7 bases militares norteamericanas, una que es muy importante, donde hay presencia permanente de personal norteamericano en la base, es decir, están ahí, viven ahí, están todo el tiempo desde hace años, están listos para hacer cualquier cosa, desde entrar a Venezuela o a Cuba, o donde sea, ¿verdad? Tienen intereses geopolíticos en los cuales Honduras juega un papel importante. Y al final de cuentas los gringos solo conocen sus intereses y sus privilegios. Entonces, ahora han sacado una lista de supuestos corruptos centroamericanos a los cuales le van a negar la visa, que es lo que más llegan, digamos, y no aparece la familia del presidente sabiendo que están vinculados a los narcos. O sea, el hermano del presidente era diputado, utilizaba los recursos del Estado, la policía, para pasar esa cantidad de cocaína que pasó. O sea, hay que ser muy estúpido para pensar que su hermano no se entera, ¿no? O que no está vinculado. Pero los gringos no lo van a tocar. Eso lo sabemos muy bien, porque es lo que hacen, ¿verdad? Es lo que han hecho siempre en toda la región. La relación que tienen con estos pueblos es con sus intereses, punto y pelota, ya, no van a tener una... Y bueno, personalmente yo siempre, y nuestros movimientos, digamos, son movimientos que sabemos muy bien quiénes son los norteamericanos, jamás ponemos ni un gramo de esperanza en sus acciones, en las acciones de su gobierno, y por supuesto que tenemos muchas solidaridades con colectivos en Estados Unidos que ya se la ven difícil para pelear contra su propio gobierno, pero la política norteamericana es la política de intervención, de cuidado de sus bienes e intereses, de uso del territorio para cuestiones militares, para cuestiones financieras. Ahora hay un proyecto brutal, malévolo, que ya está en acción en Honduras, que son las zonas especiales de desarrollo económico que se llama, que es prácticamente
pues un regalo del territorio nacional, ¿no? A las empresas transnacionales. Es impresionante porque pueden venir, comprar trozos del territorio y gobernarlo de manera autónoma. Son como estados dentro del estado. Es un ultraje a la soberanía de este país. Y estamos preguntándonos, pues, ¿qué hay detrás? Pues muchas cosas hay detrás. Una de las cosas que hay es que en estas zonas especiales de desarrollo van a haber tribunales autónomos, que no van a depender de la constitución, de las leyes del país, sino que van a tener sus propios tribunales, sus propios jueces. Entonces pensamos, bueno, todos los que sean perseguidos por vínculos con el narcotráfico, que aquí hay muchísimos, la clase política está plagada de narcos, pues se van a ir a meter ahí quién los va a tocar, ¿verdad? Van a poder definir sus propias leyes laborales, van a poder definir todo. Y estamos hablando de casi el 30% del país. Aparte del 30% que estaba para la explotación minera, como lo decía bien la compañera, pues el siguiente 30% es para las zonas especiales de desarrollo. Es decir, es un desgarre total de territorio nacional. Y eso es el proyecto político de este régimen, porque es un proyecto entreguista y donde seguramente ellos van a tener muchísimas ganancias, pero además donde se van a poder proteger de, de alguna posibilidad que hubiera en algún momento yo qué sé, cuando los gringos les da por perseguir un narco y no a otro, ¿no? Sabemos muy bien lo que está detrás de la política antinarcótico de las administraciones norteamericanas. Y van a proteger a Juan Orlando Hernández, como lo han hecho hasta ahora, sabiendo quién es y lo que hace, porque les importa, les interesa. Y en el momento en que no les interese, pues protegerán a otros. Son así. Es tremendo lo que nos acabas de relatar, realmente. Sí, Lo de las zonas especiales de desarrollo no lo hemos considerado. No, es una cosa, no es una cosa nueva, pero es una cosa que se está implantando en Honduras aquí de un modo que en ningún momento antes. Y es muy importante poner atención porque en Honduras siempre se ensayan ejercicios políticos, económicos, que luego se llevan a otros lados. Después del golpe de 2009 sucedieron otros intentos de golpe y otros golpes, como en Paraguay. Entonces, aquí hay una especie de laboratorio político en donde perfeccionan ciertas estrategias. Y lo de las zonas de desarrollo, aunque ya ha sido, no es una cosa novedosa, aquí es como donde les va a ir como funcionando. Entonces también sigue siendo un modelo nocivo, terrible para nosotros también, pero que a ellos les va funcionando. Así que hay que poner, creo, mucha atención, que va más allá de Honduras, ¿verdad? Y creo que también las resistencias, las luchas, los pensamientos de las autonomías y de los pueblos también son importantes que la gente los vea, porque muchas veces, desafortunadamente, Honduras es como Haití, pueblos que han sido muy ninguneados, han sido mediáticamente muy explotados como lugares de la ignominia, de la violencia, de la brutalidad, y nunca hablan de nuestras fuerzas, nunca hablan de nuestras dignidades, nunca hablan de la historia que hemos hecho, sobre todo los haitianos, a quienes yo respeto profundamente por haber sido un pueblo tan luchador, por haber construido la libertad de su pueblo antes que cualquier otro país en este continente, y sin embargo, lo convirtieron en esto, ¿no? Lo convirtieron en una imagen de brutalidad. Y lo mismo pasa con Honduras. La gente piensa que aquí no hacemos nada, que somos yo qué sé, solo gente violenta, mendigas, es decir, toda esta cosa tan terrible que nos hacen a los pueblos. Y creo que por eso también Berta nos reivindicó muchísimo, porque al final dijeron, hay una hondureña que habla así, que es así, que hace eso. Pues Berta viene de este pueblo y viene de un pueblo muy luchador desde hace siglos. Y eso somos también las hondureñas y los hondureños. Entonces hay que mirar bastante para este lado, creo yo, o Sin quisiera ninguna yo. duda. No, sin ninguna duda. Los pueblos del mundo, te diría, estamos también atentos, nos miramos, nos reconocemos en la lucha, más allá de los relatos y de las construcciones de sentido hegemónicas, digamos, de lo que intenta siempre el poder decir sobre nosotros. Los pueblos estamos atentos y nos reconocemos. Y sabemos que hay lucha, permanentemente la damos en los distintos territorios, y
Bueno, nuestra última pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Con el panorama electoral, porque va a haber unas elecciones presidenciales en noviembre de este año en tu país. Y teniendo en cuenta que en estos días el Consejo Nacional Electoral está llamando la atención sobre posibles alteraciones del proceso electoral, dado que no cuenta con presupuesto ni con la ley especial que habilita compras y contrataciones. Bueno, te preguntamos sobre qué perspectivas surgen en este escenario electoral, porque entendemos que hay algún proyecto político partidario que se enfrenta al poder hegemónico, digamos, al Partido Nacional hegemónico, y que representa los intereses del pueblo, de las grandes mayorías. ¿Lo hay? ¿Cuál sería? ¿Nos puedes contar un poco el escenario? Bueno, yo es que soy muy crítica de ese proyecto, al proyecto partidista, porque yo, de verdad, compañera, yo pienso que nos han jugado la vuelta, como decimos nosotros aquí, con ese tema de las elecciones, y nos han encarrilado en una carrera, efectivamente, que siempre les viene bien solo a ellos. Lo que se perfila en Honduras, lo que estamos mirando que viene, es otra crisis en términos de que van a volver a ser un fraude magnánimo. Tienen todas las herramientas, tienen todo el dinero, tienen, bueno, este es un régimen que pasó por encima de la Constitución ya una vez, porque Juan Orlando Hernández no podría, o sea, en Honduras no puede haber reelección, porque está prohibido constitucionalmente, y está ahí, ¿no? Entonces, pueden hacer todo. Y encima tienen el control mediático, tienen el control de la tecnología, no se emitieron estas leyes por las cuales pelearon. En fin, yo por lo menos lo que veo es que de nuevo van a hacer lo que saben hacer, ¿no? Fraude. Y además van a generar las crisis que siempre llevan a un montón de crímenes contra compañeros y compañeras que por supuesto se indignan, salen a la protesta y los asesinan. Y no pasa más que eso, ¿no? El proyecto político del partido de oposición que está ahí, que nació desafortunadamente en el momento en que murió el Frente Nacional de Resistencia. Yo quiero decir que soy una persona de movimiento social, no de partido, y claro, puedo entender que el partido es una herramienta de acción política, pero nació el partido para acabar con la movilización popular y social, y eso siempre fue algo que nosotros denunciamos, que también Berta lo dijo muchas veces, y que el hecho de salir de la calle hizo que les allanáramos el camino fácil a los golpistas de que se quedaran ahí. Sí, ganaron un partido, ¿verdad? Y han estado en el poder, o sea, han tenido representación, la gente les vota, han tenido diputados, han tenido poder efectivamente, y han podido hacer muy poco, ¿verdad? Y sobre eso podríamos hablar un montón de cosas y de por qué, pero es que de verdad el poder hegemónico no te va a dar el poder nunca, te puede dar una amiga, ¿no? Para que te entretengas y para que puedas, eh, yo qué sé, también tener algún tipo de, pues los diputados al final de cuentas tienen un buen salario, tienen muchas prebendas, tienen privilegios. eh, y yo sé que hay gente muy decente ahí, y hay gente muy decente en el partido, en las comunidades, en los pueblos, en los departamentos, pero como proyecto político es cierto que está como concentrando mucha esperanza, pero tenemos mucha historia que tendríamos que volver a repensar para ver a dónde van a dar estos procesos. Yo además soy defensora de derechos humanos, y lo que estoy previendo realmente es que lo que va a haber es una gran represión, va a haber otra vez muchísima persecución y asesinatos en contra de la gente que salga, porque evidentemente esto no están en el poder para dejarlo, y no lo van a soltar, y tienen además, es una guardia pretoriana ahí que les protege. Entonces se avisora, digamos, una coyuntura muy peligrosa para el pueblo hondureño. Hay mucha organización social y hay mucha movilización y hay mucha gente trabajando para el proceso electoral, y hay otras personas que estamos haciendo otras cosas, ¿no? Las comunidades indígenas, por ejemplo. No es que la gente de ahí no participe, pero digamos que estamos poniendo también nuestros intereses y nuestro pensamiento político en construir autonomías, proyectos emancipatorios, proyectos de articulación comunitaria, de pensarnos desde otros lugares, ¿verdad? Para no poner todos nuestras esperanzas
en un proyecto partidista, digamos. Entonces, lo que viene no es buena cosa, compañera, debo decirlo que no estamos tan optimistas porque sabemos que sabemos a dónde nos llevan estos procesos electorales cuando son los golpistas y los asesinos, la gente que mató a Berta, la que está ahí. O sea, ¿qué es lo que qué podemos esperar de ellos? Pero bueno, ahí estaremos viendo cómo nos vamos a organizar también frente a eso. Bien, bueno, Melissa, la verdad que hemos conversado un montón de cosas y te agradecemos tu mirada, tus enfoques, ¿no? Cómo contagias también este sentido de lucha y de los pueblos americanos, que, bueno, la verdad que creo que con Sol hemos disfrutado muchísimo escucharte y nuestras audiencias seguro que también. Pero antes de despedirte, vos decías hace un ratito que vos luchás, ¿no? Mediante la palabra. Entonces te queríamos pedir si nos podés compartir algún fragmento, ¿no? de un poema bueno, que le dedicás a Berta Cáceres. Así que bueno, te invitamos a que sea tuyo el micrófono. Sí, bueno, cuando asesinaron a Berta, yo estaba, pues fue la medianoche de un terrible día, ¿no? Estaba dormida, me llamaron, una amiga y me dijo, mataron a Berta. Y yo dije, ¿cuál Berta? Ni siquiera, ¿por qué matar? Porque matar aquí es un verbo que se conjuga diariamente, ¿no? Y me dijo, nuestra Berta. Y recuerdo haber sentido como un golpe y un silencio, una sensación como de enajenación. Creo que horas más tarde fue que se me juntó la emoción con el cuerpo y pasé muchos días, bueno, en ese luto tan grande que tuvimos y acompañamos su siembra, como dicen las compas del Copín. Y poco después escribí este texto que se llama Berta en las aguas. Es un texto bien largo que está por ahí, por el internet. Casi todo lo que yo escribo anda por ahí. Es territorio liberado de la poesía. Y bueno, no me sé todo el texto, pero hay un fragmento que usamos en un espectáculo que hicimos también para Berta, que es el que voy a decir ahora. Sagrada sal de nuestras luchas, lluvia sobre las milpas, fresas repartidas en todas las manos, vida toda, Berta. Berta, compañera, ¿qué sabrá el asesino de la luz de su esperanza? No podrá el cobarde asomarse a la utopía ni en palabras. Muchos siglos tendrán para pagar esta muerte y ojalá que se les pudra el agua en la garganta. Bertita nuestra, Berta de las aguas, el odio de los hombres que tanto nos señalan, no saben de su fuerza, de su belleza y su gracia, y por eso matan, por eso matan, por eso matan. No saben de esta venganza nuestra, de ser libres y de no cambiar la rebeldía por nada. Hermoso. Ese es un pedacito. Bueno, vamos a buscarlo completo en internet como para poder compartirlo también con nuestras audiencias y la verdad que te agradecemos muchísimo que hayas compartido este fragmento que me parece que nos hace comprender, digamos, la cabalidad de todo lo que significó Berta y todo lo que significa Berta para la lucha y para la dignidad de los pueblos, ¿no? Porque es esto, no solamente luchó contra un proyecto en particular, sino que su vida entera, como vos bien contabas, significó lucha y significó dignidad, sobre todo, ¿no? Y significó poder decir, bueno, acá el pueblo está presente y el pueblo está luchando, el pueblo tiene memoria, y bueno, algunas cosas se van logrando, como estuvimos repasando hoy en el programa, así que bueno, te agradecemos muchísimo, Melissa, todo lo que nos compartiste, y bueno, seguramente más adelante, si tenemos la oportunidad, volver a llamarte para que nos compartas otras de tus obras, porque también aquí en Esquina América nos interesa poder difundir esto, ¿no? La palabra de nuestros pueblos, ¿no? La creación, la cultura, la identidad latinoamericana, así que me parece que vos sos una gran vocera, exponente de la identidad de nuestros pueblos, así que Melissa, eso, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Gracias, compañeras, y pues sí, hablemos, sigamos hablando, ya saben que
necesitamos nombrar este país conocido por desconocido, como digo yo, y a Berta, que está sembrada en el corazón de todas las rebeldías del mundo. Entonces, gracias a ustedes y sigamos en contacto, claro, mucha suerte con todo y siempre mucha esperanza porque ese es el lado de donde caminamos, ¿no? Así es, así es, así es. Muy bien. Pasó por Esquina América Melissa Cardosa, que es una de las testigos de la causa de Berta Cáceres, pero además escritora, feminista, educadora popular y luchadora de los derechos humanos. Muchísimas gracias una vez más, Melissa, y ya nos vamos a estar volviendo a encontrar. Un abrazo grande.